La seguridad constituye la principal preocupación ciudadana. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente de seguridad? A diferencia de los medios que se enfocan en el problema, Revista Seguridad aborda las soluciones mediante un lenguaje sencillo y un contenido netamente técnico e informativo, el cual le permitirá acceder a la mejor decisión en materia de la seguridad de su familia, empresa o corporación. Revista Seguridad cuenta con un destacado grupo de especialistas y colaboradores, quienes abordan las principales novedades y avances en materia de seguridad. Visite hoy nuestra plataforma revistaseguridad.online y conozca más respecto de las múltiples soluciones de seguridad tanto física, electrónica, ciberseguridad y domótica, junto con una amplia variedad de ofertas que el mercado pone a vuestra disposición. Integre hoy mismo a su empresa a Revista Seguridad Online, la principal plataforma hemisférica en información de seguridad. Bien, buenas tardes. Reciban un cordial y respetuoso saludo en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Les saluda Julio Corrales Bustos desde Costa Rica, presidente de la Red Internacional de Profesionales de la Seguridad. Esta tarde con un invitado de lujo, el disertante señor Eduardo Raúl Balbi. Así es que muy pronto tendremos la ponencia de don Eduardo Raúl Balbi como nuestro invitado especial de esta tarde, y ya pronto estaremos haciendo la presentación de don Eduardo. Así es que vamos a saludarlo primeramente al doctor Fernando Gabriel Zaragoza, nuestro director ejecutivo del capítulo Argentina. Doctor Zaragoza, buenas tardes, bienvenido a la Red Internacional. Buenas tardes, don Julio, ¿cómo le va? Un placer nuevamente estar haciendo esta actividad en el marco de la red, y hoy realmente tenemos un disertante que es de lujo. Realmente me costó mucho conseguir que nos diera un lugarcito en su apretada agenda, así que bueno, quiero agradecerle a usted por supuesto y a Eduardo Raúl Balbi por aceptarnos esta capacitación. Así que bueno, te paso la palabra por si querés hacer algún comentario adicional. Gracias, Fernando. Sí, antes que nada voy a saludar nuevamente a Eduardo. Don Eduardo, bienvenido a la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Muy pronto ya le voy a ceder la plataforma para que haga su presentación. De momento quiero solo saludarlo y darle la más respetuosa bienvenida a Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a informarles a los miembros de la Red Internacional que hoy están conectados desde Estados Unidos, propiamente desde la ciudad de Wisconsin. Saludamos allá al colega que está en este momento conectado desde Wisconsin, nuestro representante y director ejecutivo en los Estados Unidos, capítulo Wisconsin. También saludar a los colegas están ahorita conectados en México, en Bolivia, Argentina. Obviamente hay una asistencia importante, y bueno, hay varios países conectados esta tarde. Así es que a todos ustedes, miembros de la Red Internacional, profesionales invitados especiales, tengan ustedes la más cordial y respetuosa bienvenida a la red de ustedes. Bien, vamos a dar inicio al evento de esta tarde, y para tal fin vamos a permitirle la palabra al señor Eduardo Balbi. Eduardo, adelante. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial para todos, un agradecimiento especial a don Julio Corrales, el presidente de la red, y a Fernando Zaragoza, el director ejecutivo del capítulo argentino, por haberme permitido realmente participar en este evento que me produce una gran alegría. Estoy intentando compartir pantalla, por favor, me avisan si se ve ya. Cuando estemos listos, así comienzo. Se ve perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, vamos a tocar un tema que es muy interesante, el tema de gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana. Primero, quisiera presentarles a ustedes, simplemente para acotar cualquier problema conceptual, a qué le llamamos modestamente como definición de trabajo
a un riesgo. Es aquello que aún no ocurrió, pero que si ocurre puede producir daños, que tiene varios sentidos, y problemas en nuestras metas e intereses. Y entonces acá es donde aparece realmente una enorme demanda actual para todos los ejecutivos de los sistemas públicos y privados, que es que esos ejecutivos estén en condiciones y sepan y hagan prevención y gestión de riesgos. Prevención y gestión de riesgos. Lamentablemente en América Latina la mayoría de los enfoques de gestión de riesgo originalmente estaban en el mundo financiero y después se aterrizaron, por decirlo así, en los últimos años solo en las catástrofes naturales. Sin embargo, hay riesgos de todo tipo y esta situación que estamos viviendo, que se va a prolongar y que va a tener fluctuaciones de más y menos gravedad en los próximos meses, quizá años, va a estar generando una serie de riesgos en todas las actividades humanas y en todas las cosas que nos interesan. Por lo tanto, la gestión de riesgos y la prevención son dos mandatos ineludibles. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y allí es donde viene el concepto de anticipación estratégica y que además debe ser continuo, absolutamente continuo. Permítanme que les muestre la definición que nosotros hicimos hace ya una década. Quedó consolidada en el año 2010 y veníamos trabajándolo desde el principio del siglo. La capacidad para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y las oportunidades que cada futuro posible podría poner frente a nosotros, permitiendo a los decisores tomar decisiones, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales u organizacionales. En otras palabras, lo que estamos tratando de evitar son las sorpresas y los cisnes negros. Si hacemos esto bien y nos anticipamos estratégicamente, realmente vamos a tratar de evitar, y lo vamos a lograr en una gran magnitud, los cisnes negros y la sorpresa. Pero vamos a entrar ahora entonces en cómo se produce esto y cuáles son los cambios que tenemos que tener. Por ejemplo, el proceso de anticipación estratégica. Fíjense ustedes, les pongo aquí a modo de ejemplo algunas de las preguntas que nosotros hacemos a los ejecutivos y sobre todo en el mundo corporativo para que nos contesten si están en condiciones de dar respuestas concretas, de qué hacer ahora y para adelante, qué no hacer, qué lograr que ocurra, qué impedir que ocurra, cómo elaborar la visión, la misión y objetivos lógicos y posibles en medio de la incertidumbre del futuro, cómo diseñar las capacidades necesarias para la prevención y gestión de riesgos, cómo desarrollar estrategias coherentes, flexibles y aptas, cómo controlar y auditar la aplicación de la estrategia seleccionada. Y por último, cómo anticiparse a los riesgos y oportunidades del futuro. Esta es la tarea de los ejecutivos y de los líderes modernos y va a ser cada vez más exigente en estos términos. Y solo se va a lograr comprendiendo muy acabadamente la mecánica de la gestión de riesgo y de los sistemas de alerta temprana y también, de alguna manera, mejorando sustantivamente la anticipación estratégica. Lo tradicional, ¿cómo hemos planificado toda la vida? Un gran estudio del pasado, estoy en la imagen de la izquierda, diagnósticos del presente y una penetración, yo diría tibia, elemental en el futuro y muchas veces apostando a una suerte de futuro único, sobre todo cuando nos basamos solamente en el método de proyección, que lo podemos definir por sus resultados, que es generando tendencias. Sin embargo, el enfoque prospectivo que nosotros usamos y proponemos es, sí, conocer el pasado, lo suficiente, pero nada más que lo suficiente del pasado,
hacer muy buenos diagnósticos de la situación actual, muy crudos y muy serios, y analizar diversas alternativas de futuro, eventos de ruptura, variables y cambios y cambios y cambios. De esa manera podemos tener un abanico de posibilidades de ocurrencia a las cuales obtener sus listados de riesgos y oportunidades. Sigamos en esta línea. ¿Cómo hacemos entonces en este trabajo? La inteligencia estratégica o de negocios es la que alimenta, anticipándose a los métodos prospectivos que son los que permiten elaborar con esa inteligencia escenarios, extraer los mapas de riesgos y oportunidades y favorecer todo el proceso decisorio que además va apoyando en el sector derecho al planeamiento estratégico de los decisores. Ahora bien, hay un tema que es fundamental. La anticipación estratégica que se puede lograr en un momento dado debe ser mantenida continuamente. Y allí es donde aparecen entonces los sistemas de alerta temprana, de los cuales hablaremos enseguida, que son la herramienta de anticipación continua, que son los que nos permiten medir, ver, fiscalizar, atender y anticiparnos a si la probabilidad de que un riesgo se convierta en un hecho aumenta o disminuye, y eso nos permite tomar decisiones antes que ocurra. Este es el sistema general. Vamos a seguir entonces con las demandas estratégicas. Como les decía recién, hay tres demandas hoy para los decisores: prevención, gestión de riesgos y balance estratégico. Balance estratégico le llamamos a ese trabajo en términos de no solo los riesgos, sino sobre todo las oportunidades que cada organización, cada corporación, cada empresa tiene que hacer para mantener o mejorar su posición frente a los competidores, en el mercado, etc. Así que además de prevenirse y de gestionar los riesgos, hay que estar muy atento para por lo menos conservar las posiciones estratégicas alcanzadas. Y la solución para todo esto es precisamente la anticipación estratégica continua. Esto que debe ser un objetivo, un logro a obtener, porque sin la anticipación estratégica continua, mis queridas amigas, mis queridos amigos, es imposible prevenir, es imposible gestionar riesgos y es imposible prepararse para no sufrir castigo en el balance estratégico. O tenemos anticipación estratégica o vamos a seguir, y discúlpenme, voy a usar un lenguaje muy coloquial, si me permiten, o tenemos anticipación estratégica o vamos a seguir pasándonos la vida apagando incendios. Repito, apagando incendios. Y esto es lo peor que podemos hacer. Entonces, la gestión de riesgos, que la tenemos que conocer. Incluso ustedes saben que hay una norma ISO, la 31000, actualizada recientemente, que rige la gestión de riesgos, pero debo advertir que esa gestión de riesgos de la ISO 31000, que es una muy buena norma, todavía no ha incorporado de manera definitiva y clara y contundente el análisis y trabajo de futuro, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la gestión de riesgo, tiene de alguna manera toda una etapa de planeamiento, una organización de esfuerzos de logística, de talento humano, etcétera, etcétera, y todo un sistema de dirección y control que permita llevar la gestión de riesgos como un paralelo, por decirlo así, o como una parte incorporada al plan estratégico de las corporaciones y de las organizaciones. Y por supuesto,
no se puede hacer nada de esto sin los suficientes recursos humanos y materiales. Para decirlo en 2 palabras, lo que intentamos es reducir al mínimo los riesgos y sus efectos y aprovechar las oportunidades que se pueden presentar. Nunca vamos a poder eliminar todos los riesgos y ahora vamos a ver algunas cosas de esa situación. Cuando trabajamos en la gestión de riesgos, logramos disminuir, no eliminar definitivamente, pero sí disminuir la incertidumbre. Pero esto, la gestión de riesgos, implica la identificación de los riesgos, el análisis y evaluación de dichos riesgos, la priorización, la organización, la adecuación, la categorización, etc. Y por último, si no hacemos acciones concretas, la gestión de riesgos no existe. Entonces, debemos identificar los riesgos, debemos analizarlos y evaluarlos, y debemos generar las acciones que constituyen la gestión de riesgos. Este es un proceso dinámico que debe ser revisado continuamente, que debe ser actualizado continuamente y que debe estar sobre nuestros escritorios como carpetas de trabajo para que lo podamos estar viendo todos los días en cada momento. Entonces, ¿cuál es el enfoque general que le vamos a dar a la gestión de riesgos? El enfoque general que le vamos a dar es si podemos evitar que un riesgo se configure en un hecho. Si no lo podemos hacer y el riesgo se configura en un evento, tenemos que tratar de minimizar sus consecuencias y el daño que puede producir. Y aún así, se haya configurado en un evento o no un riesgo, la sola existencia del riesgo está influyendo en nuestra vida y en nuestras actividades. Y entonces debemos tratar de que todo lo relacionado a la actuación de un riesgo, configurado como evento o no, nos produzca. Y allí hay 3 términos que deben ser conocidos y usados: controlar, mitigar y anular en todo lo posible las consecuencias derivadas de los riesgos convertidos en hechos. Así que estamos tratando de evitarlos, de minimizar sus consecuencias y de controlar todo lo que los riesgos puedan producir. Es una tarea difícil y es una tarea bastante comprometida para todas estas cosas. Sigamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos paradigmas y principios de la gestión de riesgos que están vinculados a hacer una buena gestión de riesgos. Por ejemplo, todo lo que proviene de los enfoques de calidad total son válidos, absolutamente válidos y absolutamente indispensables en ese término, en calidad total, en la gestión de riesgos. Como ya venimos hablando, la prevención y la anticipación es fundamental. El control y atención eficiente de la dinámica de los riesgos, de la dinámica de cómo los riesgos se van moviendo, porque no están quietos, no sacamos fotografías, sino que son procesos altamente dinámicos y cambiantes. El análisis de impacto de estas ocurrencias y de este dinamismo. Y un punto muy importante es la simultaneidad, de la cual vamos a hablar ahora enseguida, porque nunca vamos a tener la que podríamos llamar la suerte de tratar un solo riesgo. Siempre vamos a tener una enorme cantidad de riesgos. Y entonces, vamos a esto de la simultaneidad. Y es muy probable que en el mismo momento nos encontremos atendiendo a estas 4 figuras. La primera,
riesgos configurados en el pasado y hoy estamos sufriendo, configurados como eventos, estamos sufriendo sus efectos y consecuencias. Estamos trabajando en mitigarlos, en controlarlos, todo lo que ustedes quieran. Pero esto está sucediendo. También habrá algún riesgo configurado actualmente o recientemente. Esto es el cortísimo plazo. Pero además es muy probable que al mismo tiempo haya riesgos de inminente configuración donde tendremos que hacer todo lo posible para que no se configure. Y al mismo tiempo habrá otros riesgos que están a nivel de hipótesis de riesgos. Esta simple referencia es para que ustedes se den cuenta de lo complejo y de la capacidad intelectual, metodológica y de anticipación que los analistas deben tener para trabajar simultáneamente situaciones como estas y poder hacer una gestión de riesgo realmente adecuada. Bien, pero además, hablando desde la génesis compleja de los riesgos, porque ¿de dónde salen los riesgos? Entonces tenemos que ver algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, hoy se considera que todos los escenarios son duales en el sentido que presentan al mismo tiempo riesgos y oportunidades. Pero cuidado, que si hay un actor A y un actor B en un escenario donde aparece un riesgo, es muy probable que los riesgos y oportunidades para A no sean exactamente los mismos que para B. Y entonces este es otro análisis complejo de ver cuáles son los riesgos y oportunidades para cada actor. El segundo punto que tenemos que ver es que debemos reconocer también que los riesgos tienen una enorme diversidad de origen. Pueden provenir de errores de interpretación o de visión o de análisis de la realidad. Pueden provenir realmente de situaciones de conflicto o de distintas maneras de conflictividad. Pueden venir desde procesos complejos con fallas y con elementos riesgosos desde cualquiera de los campos, la educación, la salud, la tecnología, la infraestructura, el cambio climático, lo que se les ocurra a ustedes. Pero también los riesgos provienen de una interacción de cadenas de efectos. Se produce algo, eso produce un efecto, ese efecto a su vez multiplica o disminuye otros efectos y está influyendo en otros elementos. Estas cadenas de efectos hay que tratar de reconocerlas porque si no, no se van a entender los complejos procesos que tienen que ser analizados. Y por último, el factor sorpresa, es decir, aquella generación espontánea de los riesgos, que también ocurre, que también es posible, y que en muchos casos no hay forma de anticiparlos, pese a que tengamos un gran sistema de anticipación estratégica. Pero siempre hay un espacio para el factor sorpresa. Por lo tanto, el manejo de la gestión de riesgos y el proceso de detección, análisis y evaluación de riesgos tiene un grado de complejidad y de, podríamos decir, de dificultad bastante importante. Por lo tanto, la prevención y la gestión de riesgos no son cosas pequeñas ni cosas que se resuelven con 2 o 3 minutos de pensamiento. Al contrario, son cosas sumamente importantes. Algunas frases de la ISO 31000 que me parece que son importantes porque además ustedes pueden ver que coincidimos en el espíritu general. La ISO 31000 nos dice que en la gestión de riesgos se realiza para proteger y crear valor, ser parte integrante de todos los procesos, ser considerada en el proceso de toma de decisiones, esto es importantísimo,
abordar a la incertidumbre de forma explícita, ser sistemática, estructurada y oportuna, basarse en la mejor información disponible, esto es un tema importantísimo, estar alineada con los entornos internos y externos con el perfil de riesgo, considerar los factores humanos y culturales, esto es importantísimo también. La misma situación en dos lugares distintos va a tener repercusiones y consecuencias distintas. Ser transparente e inclusive, ser dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios y permitir la mejora continua de los procesos. Como ustedes ven, incluso con el enfoque de las normas ISO, estamos en un proceso que de simple no tiene demasiado. Es un proceso muy interesante, muy útil, muy dinámico, vital, pero que hay que saber hacerlo a fondo. Para eso, en nuestros equipos y en nuestras organizaciones, hemos desarrollado y ya hemos creado algunos CENAES, que son Centros de Anticipación Estratégica. Estos centros de anticipación estratégica son la respuesta precisamente para lograr una eficiente planificación y gestión estratégica de prevención y de riesgos, y también del manejo y aprovechamiento de las oportunidades. Veamos un poco qué es esto de los CENAE, que es lo que proponemos, que tienen, de alguna manera, se basan en estos 4 aspectos fundamentales. El básico es el talento humano. El talento humano debe ser perfectamente seleccionado, debe ser perfectamente elegido, tomado e integrado. No son grupos grandes, son grupos que el número mínimo está entre 4 y 5 personas, pueden ser más, pero con eso ya es suficiente. Ese talento humano, además de las condiciones personales de cada uno de los miembros, tiene que adoptar, incorporar y ser entrenado en una serie de métodos, es una enorme caja de herramientas metodológicas, porque la anticipación estratégica no se logra pensando sentaditos y diciendo a mí me parece que, no. Hay procesos metodológicos que están probados, están desarrollados, son todos procesos que se han desarrollado para poder penetrar en el futuro y para poder, digamos, leer el futuro, y eso, ese talento humano lo tiene que tener. El tercer elemento es la infraestructura tecnológica. Ese talento humano y esos métodos tienen que tener una infraestructura tecnológica que hay que desarrollarla, yo diría, a medida, pero es no solo de búsqueda de información, sino también soft y sistemas que procesen y ayuden a los analistas. De todos modos, una reflexión muy importante. Cuando estamos tratando de penetrar en el futuro, ni la más alta tecnología reemplaza a la mente humana y a la capacidad analítica de los seres humanos. Ahí está la clave de la anticipación estratégica. Y por último, tener una organización flexible, dinámica, pequeña, simple y muy organizada. Talento humano, metodologías, infraestructura tecnológica y organización. De alguna manera, acá están reflejados. Nosotros sugerimos que un SENAE debe tener un anillo central o núcleo, que es la dirección del SENAE y el sustento metodológico. Como dije, a partir de 4 o 5 personas es suficiente. Un segundo anillo, el amarillo, que es expertos y especialistas que se convocan para cada tema, esto es trabajar por proyecto, como se llama habitualmente. Y hay un tercer anillo, que son otros expertos, especialistas y colaboradores, pero también alianzas con organizaciones, universidades y demás. Pero lo importante es el núcleo. Ahí está el corazón de un SENAE. Entonces, ¿para qué sirve un SENAE? Para elaborar mapas o listados de riesgos a futuro, también de oportunidades a futuro. Con subproductos podemos elaborar los sistemas de alerta temprana. Podemos diseñar muchísimos escenarios
y podemos facilitar la ejecución del planeamiento estratégico y también, una vez elaborado, el seguimiento, la evaluación y la actualización de todas las estrategias y de todos los planes de manera permanente. ¿Qué factores tenemos que considerar cuando estamos entrando en la anticipación estratégica y si disponemos de un SENAE? Bien, una clave es el trabajo en equipo. En un SENAE nadie trabaja independientemente. Es el equipo o los pequeños equipos que se armen trabajando. Necesitan algo más que capacitación, es entrenamiento. Y además deben ser monitoreados y deben ellos mismos llevar adelante un monitoreo permanente de todos sus trabajos para tenerlos actualizados. Y por último, estos dos términos que todo el mundo los conoce y sabe bien, la accountability y la responsabilidad social, son valores que deben ser tenidos en cuenta y además, de alguna manera, son las claves para la selección del personal de un SENAE. Entonces, para explicarlo en 2 minutos o en menos, ¿cómo es el proceso de detección y análisis de riesgos? Elaboramos un listado completo de variables e indicadores, seleccionamos las variables estratégicas, esto es parte de los métodos de prospectiva que hemos diseñado, elaboramos un escenario óptimo que nos permite tener una referencia como si fuera una matriz referencial de calidad. Esto es un concepto precisamente que viene del gerenciamiento de calidad total. Elaboramos un escenario tendencial, sacamos tendencias de acuerdo al diagnóstico de evolución histórica y sacamos los mapas de riesgos y oportunidades. Y elaboramos otros escenarios exploratorios y hacemos jugar los eventos de ruptura. Esto es importantísimo porque son aquellas cosas que, si bien no hay ninguna información que permita suponer que pueden ocurrir, es precisamente tratar de que después no nos aparezcan los cisnes negros con los eventos, analizando los eventos de ruptura, que son las que responden a una simple pregunta: ¿y qué pasa si ocurre tal cosa? También sacamos los mapas de riesgos y oportunidades. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Y además, otro producto que es muy importante, que sale de todo este trabajo, es la detección de los perfiles de actores a futuro que pueden ser nuestros socios o nuestros adversarios. Y entonces, nosotros podemos determinar los perfiles de estos adversarios o cooperantes a futuro. Y si determinamos los perfiles, podemos organizar la búsqueda anticipada y sistemática para detectarlos y prever estrategias generales para si aparecen. Y además revisar los planes estratégicos operativos cuando aparecen. Pero incluso podemos estar imaginando, por decirlo de alguna manera, desde cada riesgo y oportunidad o de cada conjunto de riesgos y oportunidades, cuáles pueden ser los adversarios o los cooperantes para nuestra estrategia y nuestros planes. Y esto es sumamente importante y es de un grado de anticipación estratégica realmente fascinante. La elaboración de los sistemas de alerta temprana. ¿Qué hacemos? Tomamos un riesgo o un grupo de riesgos y los decodificamos en indicadores de análisis inmediato que me permitan detectar, midiéndolo en cada momento, si hay un aumento o disminución de la probabilidad de que el riesgo se configure en un hecho. Esta es la forma de crear los sistemas de alerta temprana. Tenemos que desagregar el riesgo o los grupos de riesgos y ver qué indicadores de futuro, qué indicios de preconfiguración, como se llaman técnicamente, tenemos que estar mirando para que recibamos una alerta de que aumenta la probabilidad de que el riesgo se configure y entonces podamos actuar para tratar de evitarlo. Así generamos las alertas respectivas y así podemos revisar los planes estratégicos y operativos por si aparecen. Esto es un tema fundamental
Y esto es la herramienta que nos permite mantener un enorme grado de anticipación estratégica. Pero además hay otro tema complejo, que tenemos que trabajar por lo menos en los 4 tiempos estratégicos que tenemos que analizar. Y tenemos que hablar del cortísimo plazo, del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo, porque todos están presentes en todo momento. Y fíjense lo que dice abajo de esta placa. Son simultáneos, están vinculados, son interactivos, son secuenciales y necesitan revisión y actualización permanente. El cortísimo plazo para dentro de 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, no mucho más allá. A veces llegamos a un mes, rara vez. El corto plazo, que rara vez llega a 1 año. Y el mediano y largo plazo, que por supuesto son más prolongados. Por lo menos estos 4 tiempos que, insisto, están presentes siempre y en todo momento y están súper vinculados, deben ser analizados. Y la anticipación estratégica la tenemos que tener para el cortísimo, para el corto, para el mediano y para el largo plazo en todos los temas. Simplemente una referencia metodológica muy pequeña. Hablamos de cortísimo y corto plazo, crisis y emergencia. Normalmente vamos a hacer escenarios con actores o con variables, aplicando un método abreviado, al que hemos llamado FLASH, obviamente. Hacemos escenarios de cortísimo y corto plazo y eventos de ruptura, y así obtenemos los mapas o los listados de riesgos y de oportunidades. Esto sirve para el cortísimo y el corto plazo. Este es el esquema mínimo de trabajo. En cambio, para el mediano y largo plazo trabajamos con un análisis profundo de variables y eventos de ruptura, con el proceso completo de los métodos de prospectiva estratégica, el MEGEP y el MEPECAP. Trabajamos los escenarios de mediano y largo plazo, trabajamos las contingencias y las variaciones que puedan llegar a ocurrir y que se detecten, y entonces podemos sacar los mapas de riesgos y oportunidades, los planes generales y los planes de contingencia. Es una referencia muy rápida, muy elemental de esa caja de herramientas metodológica que había mencionado. Y simplemente a modo de un pantallazo, una pincelada, fíjense ustedes estos 5 escenarios de corto plazo, cortísimo y corto plazo que vamos a tener. En el ámbito del trabajo estamos viendo el peso del homework y el teletrabajo, que son 2 cosas totalmente distintas. En el ámbito de la gestión estamos empezando a ver, y no sabemos muy bien cómo hacerlo, que la gestión va a ser en gran medida virtual. La gestión va a ser cada vez más por resultados, cada vez más flexible y sobre todo excluyente de otras normas, paradigmas y protocolos. Eso es en la gestión. En la dirección van a aparecer nuevos procesos de dirección, nuevos paradigmas y nuevos conceptos de liderazgo. ¿Cómo va a ser el líder del futuro que no tiene contacto físico y visual directo con su gente, sino que va a estar actuando por Internet? ¿Y cómo va a ser tomado desde sus empleados ese nuevo líder? Es un tema sumamente dinámico y muy interesante. En términos de la experiencia, tenemos que reconocer que toda la experiencia que tenemos, y sobre todo si de los que más edad tenemos y más trabajo hemos hecho, tenemos que reconocer que ya no todo sirve, sino que hay mucho de eso que ya no sirve, porque el futuro no va a ser igual al pasado. Y entonces habrá que tener nuevas experiencias. Y lo más probable es que tengamos que llegar a las nuevas experiencias aprendiendo por prueba y error, por el viejo sistema humano. Y en términos de conocimiento, algo que tiene mucho que ver con la experiencia. ¿Estamos viendo realmente cuál es el conocimiento que ya ha quedado obsoleto?
El conocimiento tiende, no todos, pero gran parte del conocimiento tienen procesos de obsolescencia, que deben ser reemplazados por nuevos conocimientos que no están en el mercado ni en ningún libro. Y entonces, los nuevos conocimientos, y entendiendo, atención con lo que voy a decir, que el concepto de conocimiento se ha ampliado, porque ya cuando hablamos de conocimiento no es solo el saber, sino el saber más el saber hacer, la teoría y la práctica, la teoría y la práctica. Y entonces, vamos a tener que desarrollar nuevos conocimientos que no sabemos cuáles son. Y no hay libros ni referencias y seguramente tendremos que empezar por prueba y error. Y recién una vez que estén probados y estén considerados exitosos, podremos reconstruir las nuevas normas y protocolos. Esto es una partecita pequeña del mundo actual y del mundo que va a venir a partir de mañana y en los próximos meses, quizá años. Y es apenas una partecita, una pequeña grajea o muestra. Y entonces me gustaría que ustedes vean, por favor, y empiecen a tomar conciencia de lo que es hoy el ritmo que debe tener la mentalidad y el planeamiento estratégico y la anticipación estratégica. Fíjense ustedes, el cortísimo plazo exige actuación inmediata y no tiene margen de error. Cuidado con esto. Acá o sale bien o pagamos precio. El corto plazo nos obliga a actuar sin demoras y en continuidad. No podemos parar y tiene muy poco margen de error. El mediano plazo tiene un relativo tiempo para seleccionar y decidir sobre todo las decisiones estratégicas que vamos a adoptar. Un relativo tiempo, pero tampoco nos podemos pasar la vida haciendo esto. Y el largo plazo implica que además de todo el plan que hemos hecho, tenemos que asumir cambios y modificaciones en el tiempo. De alguna manera podemos llegar a decir que un plan hecho hoy jamás se va a cumplir en el tiempo por las modificaciones que va a sufrir. Y entonces, mis queridas amigas, mis queridos amigos, ustedes deberían saber elaborar y evaluar escenarios de futuro. Perdón, se me fue. Elaborar y evaluar escenarios de futuro. Detectar y evaluar eventos de ruptura para evitar los cisnes negros. Detectar, evaluar y priorizar riesgos y oportunidades. Y con todo este herramental informativo, diseñar y montar sistemas de alerta temprana. Diseñar y planificar un sistema de prevención. Y diseñar y elaborar un plan estratégico de gestión de riesgos. Esto es la dinámica estratégica de la gestión y dirección moderna, de anticipación y gestión de riesgos. Sigo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Ya a manera de síntesis, ya estoy terminando, quedan 2 o 3 placas. La anticipación estratégica es lo nuevo. Si no nos anticipamos, y para eso la mejor herramienta es un SENAE, jamás podremos hacer prevención, jamás podremos trabajar en gestión de riesgo y jamás podremos llevar adelante un buen balance estratégico. Acá está la clave. Esto es el desafío de los niveles decisores y de los niveles de liderazgo de hoy y de aquí en más en el futuro. Y entonces, vamos a ver algo que es así. Imaginen ustedes, tenemos que estudiar y saber cuáles van a ser las consecuencias de la pandemia. También tenemos que definir cómo va a ser en cada caso y en cada tema la dinámica de cambio. Y tendremos que revisar lo que hasta hoy sabemos y mejorar y complementar las metodologías para penetrar en el futuro. Y el gran problema es cómo obtenemos y analizamos el futuro, la información y análisis del futuro. En un ambiente
de enorme incertidumbre, de escenarios psicológicos y emocionales gravísimos. Realmente nuestros cerebros están explotados, por decirlo de alguna manera, y van a seguir cada vez más explotados. Por lo tanto, los escenarios psicológicos y emocionales pueden llegar a ser gravísimos. En una percepción de urgencia y ansiedad, y en un desconocimiento general de qué hacer y cómo hacerlo. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque no existe suficiente ni eficiente anticipación estratégica continua. Y esto es lo que nos tiene que preocupar. Acá tenemos que empezar a arrancar, porque de lo contrario no intentemos hacer prevención, balance estratégico o gestión de riesgos. Yo con esto termino, les agradezco mucho, pero si me permiten, voy a intentar pasarles un video de 1 minuto que me parece que es sumamente interesante. Si es que logro hacerlo funcionar. Tengan paciencia, por favor. Parece que se está negando a aparecer el video, así que... Tiene que, Eduardo, ya le diste play. Perdón. Me había olvidado de eso. Muy bien. Muchas gracias. He dado todo lo que tenía para brindarles. Espero que les haya gustado y no sé si ustedes manejan preguntas o algo por el estilo, con mucho gusto. Excelente, Eduardo. Perfecto. Eduardo, Sí, sí. Adelante, Julio, por favor. Gracias, Fernando. Eduardo, déjame felicitarte, una excelente ponencia, una excelente información que nos has llegado, nos has hecho llegar esta tarde. De verdad, felicitarte, Eduardo, por tu presentación. Voy a darle la palabra al doctor Fernando Gabriel Zaragoza, porque yo sé, hay muchas preguntas, Fernando, en el chat interno con respecto a esta excelente ponencia. Excelente. Bueno, felicitaciones, Eduardo, muchas gracias. Sí, sí. Dame un segundo, Fernando, y para que te interrumpa, don Eduardo puede dejar de compartir para poder ver la pantalla de los compañeros. Estaba tratando de ver, acá la tengo. Dejar de... Sí. Vamos a ver, disculpe, Fernando. Ahora sí, adelante, Fernando. Ahora sí. Bueno, Eduardo, felicitaciones y muy agradecido por esta presentación. Hay varias preguntas en el chat. Acá Walter pregunta, ¿el método Mosler se adapta a la planificación prospectiva en el ámbito estratégico? ¿Qué método? Esa es la primera pregunta. ¿Qué método? No escuché el nombre. Mosler, M-O-S-E-R. Mira, el método Mosler, digamos que es una aproximación, pero incluso los métodos de prospectiva conocidos como Godet, Schwartz, Gordon, etc., digamos que están un poco quedados en el tiempo. En nuestro equipo nosotros hemos desarrollado ya
18 métodos, algunos muy breves, otros más importantes, unos para el cortísimo plazo, otros para el mediano plazo, toda la parte de metodología para la detección de riesgos y oportunidades y demás. Entonces, creo que tenemos una ventaja metodológica muy grande porque, gracias a Dios, en los últimos 20 años hemos tenido la suerte de que nos abrieran la oportunidad de trabajar en muchos lugares para hacer ese tipo de cosas. Entonces, tenemos una batería metodológica muy importante. Simplemente para que tengas un ejemplo, Fernando, tú lo conoces porque lo hemos hablado, en el 2018, hace un año y medio, terminé de dirigir con nuestros métodos en Ecuador el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, así se llama, 2019-2030, y precisamente fui seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo por la calidad de los métodos y la experiencia que teníamos en el tema. Entonces, ese conjunto de tener los métodos diseñados específicamente para ciertas situaciones nos ha dado una ventaja realmente importante. Por lo tanto, para contestar la pregunta, el Mosler es una buena aproximación, pero no tiene todo el manejo completo y profundo de la penetración en el futuro. Excelente. Te voy a hacer la segunda pregunta. Dice, ¿la inteligencia artificial estará en el escenario como una respuesta contundente? ¿Estos métodos deberán ser dinámicos y de constante construcción? Pregunta Neftalí. Básicamente, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial? Sí, veamos. Lo primero que quiero decir es que la inteligencia artificial hasta hoy, y creo que por algún tiempo más, está avanzando mucho, está avanzando realmente mucho, pero sigue vinculando o haciendo las vinculaciones previsibles que hace el cerebro humano. Sin embargo, el cerebro humano tiene enlaces que no son previsibles y que son nuevos en cada circunstancia y que son cambiantes. Y tiene productos que todavía no han sido imitados por la tecnología. Voy a este último punto. Por ejemplo, ustedes saben que hay una serie de software de muchas empresas de orden mundial que le llaman Business Intelligence y en realidad son Business Information, porque el corazón de la inteligencia no es el procesamiento de la información, sino es la interpretación de la información. Y la interpretación es ese trabajo cerebral que la inteligencia artificial todavía no ha podido imitar. Están desesperados por hacerlo, pero no ha podido imitar. Entonces, atención, la inteligencia artificial va a ayudar mucho, pero para que llegue a reemplazar a un cerebro humano entrenado falta un rato largo. Te hago una pregunta más, Eduardo. Sí. Pregunta Walter, ¿cómo se relaciona a nivel corporativo la estrategia de negocios y la gestión de seguridad, digamos, porque son campos, digamos, bien diferentes? Básicamente, ¿cómo a través de tu disciplina se pueden relacionar? Ahí hay que decir varias cosas. Creo que Paola Baigorria está levantando la manito. No sé si la ves. Mira, en el tema de seguridad, primero, el tema de seguridad sigue creciendo. El tema de seguridad, a ver, para que se me entienda, empresa privada de seguridad con sus vigiladores, con sus sistemas y todo lo demás, lo que conocemos. En una corporación hoy aparece una demanda del tríptico de seguridad. Y el tríptico de seguridad es la seguridad física, la seguridad ambiental y la seguridad, lo que antes llamábamos seguridad industrial, que es la seguridad de todos los procesos. Es decir, que el concepto de seguridad de una corporación hoy es mucho más grande que la simple seguridad física. Por un lado. Por otro lado, sea la seguridad física o sea la seguridad con su tríptico, si no hacemos anticipación estratégica, vamos a estar apagando incendios.
Es decir, ¿cuál es el entrenamiento que yo le voy a tener que dar a los vigiladores para que vayan a una empresa dentro de un año? Está claro lo que estoy diciendo. ¿Y dónde está ubicada esa empresa? ¿Cuál es el ambiente donde está? ¿Qué tiene cerca? ¿Qué tiene lejos? ¿Cómo se mueve? Entonces, ¿cuál es la tecnología que voy a tener que aplicar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar a aclarar muchas cosas. Por ejemplo, hoy hay una suerte de epidemia de poner cámaras de televisión por todos lados. Las cámaras de televisión no hacen prevención. La cámara de televisión no da tiempo a la prevención. No da tiempo a la prevención. La cámara de televisión, si lo ponemos en la barrera perimetral de una empresa y está la cámara así, te filma y te avisa cuando alguien está tratando de saltar la verja, es decir, que te deja segundos para actuar. No más que eso en términos de prevención. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es un muy buen sistema. Lo tendríamos que tener, pero usémoslo bien para lo que está. La prevención es otra cosa. Es cómo hago para que nunca nadie quiera saltar la verja de la empresa. Entonces, ese es el enfoque que le tenemos que dar a la seguridad. Y precisamente con los años que llevamos trabajando en seguridad, cuando tú terminas un plan de seguridad, lo tienes que someter a castigo. Lo tienes que someter a castigo. ¿Con qué? Con eventos de ruptura y con escenarios de futuro. A ver si aguanta el plan de seguridad. Y ahí es donde se conectan las dos posiciones. Listo, Fernando. Era mi respuesta. Perfecto. Acá pregunta Neftalí, dice si sería necesario desarrollar una currícula en el agente de seguridad como analista de datos. Dice si esto es una habilidad operativa básica. Un poco, bueno, creo un poco tiene que ver con las inquietudes de lo que es la capacitación requerida, ¿no? No sé si tienes alguna respuesta al respecto. Sí. A ver, el tema está. Una cosa es el análisis de datos, pero tengamos en cuenta que cuando estamos analizando datos, en general, en un altísimo porcentaje, los datos que recibimos son historia, son los datos que están cargados de lo que sucedió, de lo que no sucedió, de lo que salió bien, de lo que salió mal, los big data, etcétera, etcétera. Eso es pasado y presente. Yo le pregunto a ustedes que se fijen realmente cuánta información de futuro reciben durante una semana. Porque si se ponen a mirar la televisión, la radio, los diarios, los periódicos y demás, lo que van a ver es que toda la información que reciben, todos los noticieros, les están diciendo lo que pasó, no lo que puede llegar a pasar, rara vez y además muy superficial. Por lo tanto, esos analistas de seguridad sí tienen que saber leer datos para tomar conciencia de lo que pasó y de lo que está pasando. Esa información es valiosa. Pero también tienen que tener entrenamiento de analistas, ya no de datos, sino analistas de futuro, analistas de posibles ocurrencias de futuro. Y ahí es donde el tema cambia totalmente. Eso es fundamental para la gente que trabaja en seguridad. Pues yo te voy a hacer una pregunta mía, Eduardo. Un poco, cuando escuchaba los métodos, que vos hablabas de corto, mediano y largo plazo, yo lo que quería saber era cómo se relaciona, digamos, yo sabiendo un poco tu paso por las Fuerzas Armadas y tu especialidad en el área estratégica, digamos, cómo, si estos métodos están más pensados para un nivel de decisión estratégico, operativo o táctico, en cuestiones, digamos, militar o de seguridad. Esa es un poco la pregunta que tenía. Sí, mira, esto ha sido pensado para nivel estratégico aún de pequeñas organizaciones. Es decir, una empresa, una pyme tiene que tener su pensamiento estratégico, no cabe ninguna duda. Entonces es
nivel estratégico para pequeñas o grandes organizaciones. ¿Y por qué? Porque la parte operacional y táctica y técnica, que son el planeamiento que se deriva, es muy sencillo. Nosotros no perdemos demasiado tiempo en eso, porque si no está bien hecho el concepto y el plan estratégico, lo táctico, lo técnico, lo operativo, va a salir mal, porque va a ser parcial, va a ser por sectores y se van a olvidar de un montón de cosas. Entonces, si no está hecho lo estratégico, es muy difícil desarrollar una buena planeación en cualquier organización en los niveles tácticos y operativos. Por eso nosotros insistimos en comenzar con el nivel estratégico. Y yo diría que mi conocimiento profundo de América Latina, llevo más de 30 años viajando y entrenando analistas y demás en la mayoría de los países de América Latina, me dice que seguimos muy atados y seguimos muy entrampados en lo táctico y en lo operativo, y nos falta bastante de concepción y de visión estratégica. Pero bueno, ese sería otro tema para otra conversación de qué es lo que falta y cómo esto debe enfocarse. Bien, le voy a pasar la palabra a Paola Baigorria, que quiere hacer una pregunta. Así que, Paola, te paso la palabra, así la podés hacer en forma personal. Paola, tienes que conectar tu micrófono. Tenés que conectar tu micrófono, Paola. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Excelente, excelente la disertación. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo nos convertimos nosotros en analistas expertos? Con la pandemia nosotros pasamos que no pudimos tener estrategias de prevención, y en seguridad tuvimos que actuar sobre la marcha, y en salud también, bueno, en las distintas áreas. Y yo quisiera saber, bueno, lo escuché recién que usted prepara analistas, y quisiera saber cómo acceder a esa preparación. ¿Dónde vives, Paola? En la provincia de Catamarca. En Catamarca, en Argentina, bien. Bueno, para los argentinos, pero esto para todos, estamos con Fernando Zaragoza pensando, y acá viene incluso después la autorización de nuestro querido presidente de la red, y con mi equipo, que tenemos oficina acá en Buenos Aires y otra oficina en Panamá, estamos pensando en lanzar una serie de cursos, capacitaciones, workshops muy cortos, virtuales, por supuesto, porque no podemos hacer otra cosa, como para empezar a capacitar en estos temas. Pero esto si comienza, y si nos va bien, estaríamos pensando en febrero, quizá principio de marzo, porque ya diciembre y enero son meses que si bien podríamos trabajar, pero también necesitamos tomar un poco de aire y de descanso. Así que, pero sí, estamos pensando en armar capacitaciones. Incluso estamos trabajando y conversando con varias universidades en distintos países para ver si podemos hacer estas cosas, porque nuestra visión de la capacitación es totalmente distinto a lo conocido. No nos interesa crear maestrías o especializaciones. Yo he creado maestrías y especializaciones, muchas, pero ya no nos interesa eso. Como máximo algún diplomado, y si no directamente módulos que se vayan tomando y que cada uno los vaya tomando lo que necesite. Así que ese es un poco el espíritu que estamos haciendo ahora. Esperamos poder salir de, digamos, la parálisis estructural que tenemos en todos estos conceptos y poder hacerlo. Ojalá lo podamos hacer como estamos queriendo hacerlo. Pero mantente en contacto con la red, porque seguramente la red lo va a difundir permanentemente. ¿Ok?
Bueno, espero que así sea y seguramente voy a participar. Muchas gracias. Perfecto, Paola. Así es, Eduardo. Cuenta con la Red Internacional de Profesionales en Seguridad para estas capacitaciones. Estos temas son muy importantes y la red es una vitrina y quiere ser herramientas. Es que está a la orden tuya, Eduardo. Igual se lo he dicho a Fernando Gabriel Zaragoza. Utilicemos la red para todo esto. Perfecto. Nosotros tenemos montado ya y en pleno funcionamiento en Panamá nuestra plataforma de educación virtual total. Está funcionando perfecto, es una de las mejores que hay. Así que desde allí vamos a conectar con la red y vamos a trabajar para hacerlo en conjunto. Estamos haciendo eso. Allí ya tenemos un curso montado de 1 mes de duración de anticipación estratégica, pero es la parte, digamos, más teórica. Ahora estamos viendo qué métodos desarrollamos para poder llevarlos adelante y hacer una capacitación práctica. ¿Ok? Excelente, excelente, Eduardo. Fernando. Julio, le quiero dar la palabra a Héctor Méndez Yaracuy, que hace una pregunta muy interesante y me parece más positivo que la haga de manera personal, si no te incomoda. Adelante, Héctor. Puedes hacer la pregunta, Héctor. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Héctor. Adelante. Ok, mi pregunta es que en el momento actual, según su ponencia, lo felicito, muy importante el contenido. Para mí, como personal de salud, me preocupa tener su opinión. Todo el personal de salud actualmente, ¿bajo qué esquema, según su estrategia, están actuando para atender las emergencias en cualquier país o en cualquier momento? Voy a responderte, yo no soy médico, entonces no sé usar la anestesia, así que voy a responderte sin anestesia, directo al hígado. Mira, Gracias. ¿por qué te voy a decir algunas cosas? Porque si bien no soy médico, yo fui durante muchos años asesor de la oficina en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí trabajando con los médicos que estaban aprendí muchísimo. Yo recuerdo que allá por el año 2000, 2001, uno de los médicos del equipo de la oficina argentina de la OPS me dijo, Argentina está fallando. Fíjate, estoy hablando de hace 20 años prácticamente. Argentina está fallando porque el sistema de salud argentino no está atendiendo la parte psicológica y emocional. Y eso es tan importante para la salud porque una persona que tiene su parte psicológica o emocional con fracturas y con problemas, lo más probable es que se termine enfermando y agravando. Un enfermo físico debe tener su salud emocional y psicológica en perfectas condiciones. Me lo dijo hace casi 20 años. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos está pasando con el encierro, con la pandemia, con la cuarentena? ¿Quién se preocupó por la salud psicológica y emocional de todo el mundo? Nadie. Como en los años 94 al 96, fíjate los años que hace, yo dirigí el equipo de psiquiatras y psicólogos que diseñaron el método de análisis de percepciones de los actores, que es lo que usamos para tratar de deducir anticipadamente cuáles pueden ser las conductas y las actitudes de los actores en conflicto. Aprendí todo este tema de la psicología, de las percepciones y demás, y me he convertido de alguna manera en un observador social, por llamarlo de alguna manera, cotidiano. Y yo veo, y estoy muy preocupado, porque los escenarios psicológicos y emocionales pueden tornarse incontrolables. Entonces, desde el punto de vista salud, hay todo un capítulo que no se está cuidando ni tratando, que es la salud mental. Y eso es gravísimo, porque eso está afectando la salud fisiológica, sin ningún lugar a dudas. Y eso lleva a la gordura, a la ansiedad, a las comidas, a mil cosas. Ahí te planteo un escenario que está en todo el mundo. Segundo, el personal de salud en todos los niveles
está haciendo un sacrificio brutal y se lo está usando casi como esclavos tirados a los leones porque no se los está protegiendo. No se lo está protegiendo de la manera debida. Y eso es porque viene de largo y los sistemas de salud de América Latina no tienen nada de bueno. Pero además, seguimos pensando, por ejemplo, lo que está sucediendo en este instante en el mundo, con la aparición de las vacunas, todo el mundo, escenario psicológico y emocional, dice, listo, a mediados del año que viene, la vacuna y se acabó la pandemia. Si se necesitan 2 inyecciones por persona para 6.000 millones de personas, necesitamos 12.000 millones de dosis. ¿Quién las va a colocar? Nadie. ¿Qué porcentaje de las poblaciones van a ser vacunadas? ¿Y qué va a pasar con el resto de las poblaciones y el movimiento de la gente y los contagios que van a seguir? Y además, ¿las vacunas generan inmunidad permanente? Nadie lo sabe. Está claro lo que estoy planteando. Es un escenario complicadísimo y muy mal manejado. Muy mal manejado. Por ejemplo, perdón, la presión de ordenar la cuarentena, pero no haber hecho un diálogo con la población para tratar de apelar a la responsabilidad individual y social de la población, es lo que ahora hace que la pandemia que la cuarentena esté siendo vulnerada por todos lados, porque la gente está harta de que se la obligó a meterla y encerrarla en su casa. No se la convenció a que se encerrara. Está clara la diferencia. Y eso es un tema psicológico. ¿Ok? Te he contestado un pedacito, pero ese es el panorama. Es decir, es gravísimo. Es gravísimo. Gracias. No, por favor. Gracias. ¿Perdón? Eduardo, te propongo la última pregunta. Sí, Creo que acá seguramente vos vas a separar la paja del trigo. Dice Walter, no tenemos conexión entre lo operativo y estratégico. Y aclara, los mandos medios están faltos de conocimiento de procedimientos o estudios de seguridad. Bueno, después si querés alguna acotación al respecto, te dejo responder. Bueno, sí, es decir, en términos generales hay una carencia bastante grande de nivel estratégico y donde lo hay suele verse claramente un divorcio entre el nivel estratégico y el nivel táctico. Además, lo que se ve es que se planifica y el plan queda muerto allí y no se lo actualiza, no se lo mide. Cuando nosotros dirigimos o entrenamos a gente para hacer planes estratégicos, les decimos, no lo encuadernen con tapa dura, porque tiene que ser una carpeta borrador, porque ese plan solo se puede archivar cuando se lograron todos los objetivos, es decir, cuando en el camino se absorbieron todos los cambios, y esos cambios fueron oportunos y eficientes. Entonces, tenemos que cambiar una serie de patrones y de paradigmas que tenemos en la cabeza, y ese divorcio entre lo operativo y lo estratégico claramente existe. En el área de seguridad es importantísimo. Y lo primero que tenemos que hacer en el área de seguridad es salir de una falla muy grande, que es que la seguridad, todas las empresas de seguridad, los criterios de seguridad, lo que pensamos en seguridad, necesita urgentemente hacer una estrategia comunicacional muy importante, porque hoy la seguridad es vista como un maldito gasto que hay que hacer y no se la mide con los resultados que realmente provee la seguridad. Entonces, en la misma empresa, si pides más dinero para más seguridad, vas a tener un grave problema para conseguirlo. Porque no se está entendiendo qué es la seguridad, no se está entendiendo que la seguridad es una necesidad vital y se lo ve como un gasto. Entonces, todo este tipo de cosas son las que están llevando a que vivamos en un área de
de poco margen de maniobra. Pero bueno, hay mucho para hablar de eso, Fernando. Bueno, agradecido, Eduardo, por la posibilidad de responder preguntas. Yo le quiero pasar de vuelta la palabra al presidente de la red y agradecerte a vos especialmente por habernos dado esta brillante exposición. Julio, te doy la palabra y bueno, muy agradecido también contigo. Gracias, Fernando. Con mucho gusto, encantadísimo de que la Red Internacional de Profesionales en Seguridad pueda recibir esta calidad de expositores. Eduardo, en nombre de la Red Internacional, nuevamente te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido lo que comentamos. Es un tema sumamente importante e interesante para todos los miembros de la red, por supuesto. Y bueno, vamos para adelante, a no aflojar. Gracias, Eduardo. Como siempre, la red tiene costumbre de darle la oportunidad 30 segundos para despedirnos del conferencista. Señorita Natalia Castañeda, nos vamos despidiendo. Bueno, le agradezco la ponencia realmente interesante y enriquecedora. No tengo mucho más para decirles. Les agradezco a todos, a la red, a Eduardo, y a todos por permitirnos también participar. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Ha sido muy agradable el momento. Gracias, Natalia. José Templo. Vamos despidiéndonos, don José Templo, del conferencista. Puedes activar tu micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. La primera vez que me conecto, siempre estoy que me voy a conectar y bueno, pero bueno, hoy se dio, así que muchas gracias y esperemos vernos pronto. Saludos desde Argentina para todos los integrantes. Gracias, José. Un abrazo. Juan Carlos Herrera, nos vamos despidiendo, Juan Carlos. Como siempre, gracias por estar con nosotros en estas transmisiones, Juan Carlos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Fernando. Excelente, estuve atento a toda su exposición. Recién escuché decir que por ahí la seguridad no la interpretan. En mi caso, como jefe de seguridad patrimonial de una importante empresa multinacional que está asentada aquí en Argentina, empresa brasilera, es una de las fábricas textiles más grandes del mundo, que está en esta provincia. Estuve con algún problema en los años anteriores porque no interpretan. De 15 hombres que tenía, personas de seguridad, me fueron bajando. Quizás no fui claro para que ellos interpreten que es la necesidad de tener personas cubriendo un puesto de seguridad. Lamentablemente estamos en esa situación y bueno. Y un eslogan que yo siempre tengo presente es la prevención, anticiparnos los hechos antes de que esto ocurra. Gracias por todo, excelente su exposición, señor Eduardo. Gracias, Juan Carlos, muy amable y te comprendo perfectamente bien porque lo he visto y lo he sufrido tantas veces que no te puedo contar. Gracias, nos vamos despidiendo, señor Héctor Méndez Yaracuy. Héctor, nos vamos despidiendo. Ok, muchas gracias al amigo Eduardo, al amigo Fernando y al amigo Julio por esta excelente ponencia que nos hizo el amigo Eduardo con unos temas muy importantes que para mi trabajo en el campo de salud pues lo voy a aprovechar porque la prevención en mi campo es cero. Tenemos que actuar en base a la urgencia, a lo corto, a lo de inmediato. A pesar de que tenemos mucha gente que hemos pensado de que la prevención y analizar antes de que ocurra un evento es lo primordial, pero no, una cosa lo que depende de nosotros los profesionales del área de seguridad a una parte de los que están en las autoridades de salud. Excelente, nuevamente felicitaciones a todo el grupo y todo el grupo de la red de seguridad. Estamos muy a la orden por acá en Venezuela, Yaracuy.
Muchas gracias, Héctor, y te comprendo perfectamente bien porque hace 19 años exactamente le propuse al sistema de salud de mi país pegar el salto del sistema curativo al sistema preventivo y no tuve éxito. Gracias, Héctor. Vamos a despedirnos. Por favor, les agradezco indicar su nombre y en qué país nos están viendo. Reyes Martín, nos despedimos de nuestro conferencista invitado esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, noches ya desde la Argentina. Obviamente agradecido por la invitación y la participación. Gracias, Eduardo, gracias, Fernando, y desde la red, obviamente, muchas gracias. Muy interesante todo lo que se expuso, y bueno, también por ahí me quedo con esa parte importante respecto al tema en materia de prevención, desde el área que yo me toca representar en cuanto al tema sanitario en la Argentina. En este momento nos encontramos justamente haciendo una capacitación del Reglamento Sanitario Internacional y bueno, aplicado más a las cuestiones estas, ¿no? O sea, haciendo hincapié en materia de prevención. Así que muy cierto todo lo que has dicho y bueno, más que agradecido porque con el fundamento y todo el criterio que lo has expresado. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti y sí, realmente el tema de salud es un tema que hay que avanzar urgente en prevención porque estamos, yo diría, atrasados como 4 siglos más o menos. Sí. Sí, muy bien, gracias, Reyes Martín. Diego López, desde Argentina. Buenas noches para Buenas todos. noches, como siempre es un gusto poder participar de estas videoconferencias. Bueno, Eduardo, excelente, brillante ponencia, muy interesante, y bueno, seguramente hay muchos temas más para desarrollar, así que muy enriquecedor, y bueno, quedamos a esperas de esos cursos de capacitaciones, entonces. Bien, perfecto, Diego, muchas gracias. Así es. Atentos a los cursos que se vienen en la Red Internacional de Profesionales de la Seguridad 2021. Estén atentos. Desde Costa Rica, Nestalí Rojas. Nos vamos despidiendo, Nestalí. Muchísimas gracias a caballero Baldí. Un verdadero placer haberle escuchado. Oportunísimo. Dar un clic entre la bola de cristal y los procedimientos y la inteligencia hacia la prevención. Felicidades y queremos que en la legislación costarricense ese clic también se dé. A la orden. Una noticia para quien habló recién y para Julio Corrales. Hemos iniciado alguna conversación preliminar sobre estos temas con la Universidad Nacional de Costa Rica. Así que ojalá podamos hacer algo por allí, también para ir viendo ciertas cosas. Excelente, Eduardo, una gran noticia. Estaremos atentos. Gracias, de verdad. Juan Carlos, nos vamos despidiendo. Gracias, señor presidente. Bueno, sin nada más que agradecer, le mando un saludo a todos. Eduardo, muchísimas gracias por todo. Muy excelente herramienta. Y bueno, doctor Fernando, también un abrazo. Gracias por todo, por la nueva invitación. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Bien, no me quiero ir despidiendo sin antes darle la oportunidad a nuestras colegas profesionales. Paola Valgorria. Nos vamos despidiendo, Paola. Muchas gracias, señor presidente, señor director ejecutivo de la Argentina, Fernando. Por supuesto, a Eduardo Baldi, excelente su ponencia. Nosotros trabajamos aquí en Catamarca en un área de planificación y, por supuesto, considero que nos falta aprender en estrategias de prevención y de análisis a futuro, así que estaré atenta a las opciones que nos esté dando la red y el señor Baldi. Muchas gracias.
Gracias, Paola, y cualquier cosa que necesites a través de Fernando, te conectas conmigo y te puedo apoyar. Si estás en la parte de planeamiento, lo que necesites te puedo ayudar. Muchas gracias nuevamente. Marina Torres, desde México. Marina, nos vamos despidiendo. Sí, buenas tardes. Marina Torres de México. He tenido oportunidad de platicar con el doctor Balbi, pues realmente esta disertación fue fenomenal, sobre todo porque nos abre a otros mundos, otros caminos y sobre todo a la prevención, sabiendo que al fin de cuentas en América Latina pues somos muy reactivos. Entonces la invitación pues es para todos y para que pues aportemos desde nuestras trincheras. Muchas gracias, doctor Balbi, muchas gracias a la red. Gracias, Marina, muy amable por tus palabras, muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, doctor Eduardo Balbi, mi más respetuoso agradecimiento. Nos vamos despidiendo porque pasaríamos mucho tiempo más. Faltan muchos que despedirse. Por lo tanto, hacemos un despido general. Me parece muy bien porque también me está corriendo el tiempo. Ya sé. Listo, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos y a disposición. Gracias. Con la bendición de Dios. Nos vemos pronto. Bien, perfecto. Cierto. Gracias, Fernando. Gabriel Zaragoza. Juan Carlos Herrera, gracias. Gracias, Reyes Martín. Diego, gracias. Gracias. Cristian, gracias. Eduardo Moreno, gracias. Reinaldo, gracias, Reinaldo, desde los Estados Unidos. Gracias al ingeniero Walter Zárate por su participación. Natalia Castañeda, gracias, de verdad, muchas gracias. Nos vemos.